Buenas tardes, una semana más. Gracias por su apoyo. Antes de empezar tengo que decirles que si hace un par de semanas me pasé con el texto aquel de Karl Marx que leí, pues díganmelo. Piensen que vengo de trabajar, vengo cansada y nerviosa, porque está todo el día pensando, ¿me saldrá bien el vídeo? Y a veces yo creo que no sé ni lo que digo. Bueno, si me pasé, díganmelo. Y otra cosa, he conseguido un libro que no pensaba que iba a conseguir. Cuando le vean la fotografía, es en inglés. Tienen que verlo, en serio. Cuando lo vean, véanlo, porque tienen que saber eso, tienen que saberlo. No sé cuándo lo haré. Bueno, ya lo verán. Y hoy, miren lo que les traigo. A ver, este es Dalmacio Negro. Pues si en España los tres mejores son Trevijano, Gustavo Bueno y Dalmacio Negro, cada uno en su ámbito. Aquí desde el ámbito más conservador tenemos a Dalmacio Negro, un texto muy breve, porque ya reseñaremos más de Dalmacio Negro y de los anteriores, pero para que vayan conociéndole. A ver, Dalmacio Negro, Gobierno y Estado, editorial Marcial Pons, año 2002, 91 páginas. Piensen lo que yo digo siempre, que son estos conservadores o estos tradicionalistas los que, cuando se ponen a ello, son los que mejor critican a las instituciones y los que mejor ven lo que está pasando. Bueno, nos empieza el señor Dalmacio Negro, nos empieza diciéndonos que, claro, nosotros tendemos a confundir o a identificar Estado con nación. Pues no. Lo que en realidad se confunde en la teoría política es el Estado con el gobierno. Ya verán cómo lo argumenta. Es un texto muy bueno. A ver, entonces empieza diciendo el señor Dalmacio Negro que el Estado no existe hasta el siglo XVI, en que se consolida como Estado soberano, frente a otras superestructuras que han existido antes y que nosotros, por el modo que tenemos de pensar, tendemos a pensar en ellas también como Estado, y no lo son. Por ejemplo, la polis griega, la urbs romana, la civitas cristiana, la basileia bizantina, etc. Es un error suponer que el Estado, como institución, es eterno. A ver, el Estado o sus beneficiarios tienden a hacernos pensar que sí, que es como la forma definitiva de superestructura política, y no. La tesis del señor Dalmacio Negro, del profesor Dalmacio Negro, es que el Estado es una forma histórica más y que algún día, pues, desaparecerá. Y que el Estado, tal y como ha llegado hasta nosotros ahora, la institución del Estado está obsoleta, no cumple con las funciones que tiene que cumplir o que tradicionalmente se le atribuyen al Estado. Bueno, es un error suponer que el Estado es eterno, es simplemente una forma política perteneciente a una época concreta y por consiguiente algo transitorio. Lo que sí ha existido siempre es el gobierno. Cualquier tipo de superestructura política tiene siempre alguien que manda, un gobierno. El Estado ha sido modelado sobre el concepto griego de polis. La polis era iglesia y gobierno al mismo tiempo. Por eso siempre que se dice, ay, es que los griegos eran tan tolerantes en materia de religión, no lo eran. Es que el Estado era como su iglesia. Recuerden todas las instituciones de la democracia radical, el ostracón, el poder expulsarte si no estás de acuerdo. Recuerden al pobre. Recuerden a Sócrates. A los famosos chivatos públicos, aquellos psicofantas que pululaban por Atenas y por las supuestas democracias. Entonces, lo mismo, a medida que la influencia del cristianismo, que es el que inventa la separación entre iglesia y Estado, a medida que la influencia del cristianismo vaya a menos, pues eso desaparecerá y el Estado volverá a convertirse en una especie de Estado-iglesia, dueño de la moral pública. Por favor, es que lo estamos viendo, que está sucediendo ahora. Recuerden que en el mundo cristiano la separación entre la iglesia y el Estado se llama doctrina de las dos espadas, del Papa Gelasio. Entonces, la cuestión es que la ciencia política moderna se constituyó cuando la forma histórica de lo político era el Estado. Coinciden y por eso tendemos a pensar siempre en términos de Estado. La estatalidad monopoliza la política, pero no tiene por qué ser así. Se estableció la costumbre de aplicar esa denominación a cualquier forma política: Estado-ciudad, Estado romano, Estado de los faraones, Estado azteca, futuro Estado europeo.
Pero el Estado ha sufrido grandes transformaciones. Ha pasado de ser el famoso Estado de poder, cuando surge allá a finales de la Edad Media, a ser el Estado monárquico, que podía ser absoluto, soberano o despótico ilustrado. Luego, después de la Revolución Francesa, surge el Estado moderno, que es el Estado-nación, con todas sus subformas. Y a partir del siglo XX, la forma más depurada de Estado, que es ¿lo han adivinado? El Estado total. Sí, eso. Al usar siempre la palabra Estado se introduce su identificación con lo político, de la que es solo una de sus formas históricas, hoy obsoleta, debido a la oligarquía que ha generado. Vamos a leer un poco el texto del profesor Dalmacio Negro. A ver. En el transcurso de su evolución, el Estado se fue ontologizando, como se ve muy bien en Hegel, siendo el Estado total la consagración última de tal ontologización, que suele expresarse como sacralización. El Estado, que fue la primera gran construcción del racionalismo europeo, puede existir o no. Es una forma política creada intencionadamente a finales de la Edad Media como un artificio, una obra de arte, es decir, artificial, calculada para consolidar y aumentar el poder, absorbiendo todos los poderes indirectos y eliminándolos como tales. Los conceptos de Estado y soberanía se desarrollaron para idealizar un tipo de gobierno que en realidad basado en la fuerza, pues el rasgo esencial del Estado es la soberanía, un concepto teológico-político, tal como fue concebido en el siglo XVI. Miren esto. El monarca absoluto por derecho divino responde solo ante Dios, pues solo se es responsable ante quien se representa, pero responde personalmente, estando en juego su salvación, lo que constituye, por cierto, la mayor limitación concebible del poder si el príncipe es un hombre religioso. Hoy en día ocurre igual. Si el gobernante tiene escrúpulos de conciencia, se limitará a sí mismo, y si no los tiene nadie le va a poder limitar, ninguna ley ni ninguna constitución le van a poder limitar. Pero si ya lo sabemos, cuando se reconoce como responsable al Estado, por ejemplo, en los casos de responsabilidad pecuniaria, la revierte curiosamente al pueblo del que proceden los impuestos con los que se va a hacer efectiva. ¿Quién es el Estado? Es como una especie de entelequia. Cuando el Estado tiene que pagar cuando se salta alguna ley, pues cuando te quita algún terreno o lo que sea, pero si luego en realidad, ¿quién paga? Si eres tú el que ha pagado antes los impuestos. La libertad política, aunque quizá la devuelva como un derecho, después como un derecho, no la concibe como propiedad innata de las personas. Para el pensamiento estatal, la libertad no es algo ínsito a la naturaleza humana, sino algo posible gracias al propio Estado. Bueno, aquí en la página 49 otra vez el concepto de soberanía y cómo fue Jean Bodin el que lo instituye, cómo es la capacidad de crear leyes, de crear derecho. Es prácticamente lo mismo que inventarse la realidad. Poco a poco fue imponiéndose la nueva legitimidad del poder político inherente al derecho de hacer leyes. Recuerden que esa es la mayor innovación que ha existido en la historia de la política europea. A ver, el famoso Estado de Derecho, el Rechtsstaat. Recuerden que ya ha salido aquí a colación alguna vez Marc Fumaroli, este texto ya lo reseñaremos, diciendo que en realidad el Rechtsstaat es un invento de los juristas prusianos, pues para controlar a sus súbditos. Con la idea del Rechtsstaat se inicia la ontologización del Estado, que culmina en el Estado total. La difusión de la doctrina del Estado de Derecho en el siglo XIX coincide con la publicación por Molesworth de las obras de Hobbes, cuya teoría del Estado es ya, según se ha insinuado, una teoría del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la forma estatal que sustituyó inevitablemente al ideal republicano, aún presente, por cierto, en Kant, del gobierno bajo la ley, cuando el moderno particularismo mecanicista liquidó definitivamente el universalismo medieval de tendencia organicista en la Revolución Francesa. Bueno, y aquí quiero presentarles a uno nuevo. Uno de los mejores, Bertrand de Jouvenel, que es el que dice claramente lo que fue la Revolución Francesa y otras muchas cosas muy interesantes que ya iremos comentando. A ver,
Su expresión máxima, la del Estado, es el Estado total, una suerte de iglesia estatal o Estado-iglesia secularista, definidor del orden absoluto, cuya soberanía no se siente vinculada ni siquiera por su propio derecho, que altera continuamente en una permanente revolución legal, a diferencia de lo que ocurría en el Estado monárquico, aunque utiliza las formas de derecho para transmitir colectivamente sus órdenes. Lo dice el profesor Dalmacio Negro, o sea, la forma más depurada del Estado es el Estado total, el Estado totalitario. En su última forma, el Estado de partidos, unificados mediante el consenso oligárquico, la moral del poder degenera en la moralidad del éxito y la persecución de la prosperidad del partido. Pues miren la diferencia entre una tiranía clásica y una tiranía moderna. La diferencia es la aparición de esa especie de institución que es el Estado y que va a marcar un antes y un después en el desarrollo de la política europea. Por sí solo, el gobierno puede ser tiránico, pero no totalitario. Este es el sentido de la diferencia que descubrió Tocqueville entre la tiranía antigua y la moderna. No es lo mismo una tiranía bajo el Estado que sin él. Contando con el Estado, el gobierno puede ser totalitario, expansionarse por la sociedad entera y enseñorearse de ella, y una vez aceptada la estatalidad e imbuidos de su espíritu los hábitos, las costumbres y las instituciones, si actúa según la ratio status, no parecerá tiránico. Esa diferencia entre la tiranía democrática totalitaria y la tiranía clásica que no es totalitaria. A ver, aquí habla de los revolucionarios franceses y cómo buscaban la unidad nacional. Y dicen, claro, es que como comunidad, la democracia totalitaria es seguramente la democracia perfecta. Todos iguales y sin posibilidad de disenso. Bueno, y aquí dice, es muy gracioso, a ver, añádanle a todo lo que estamos diciendo hasta ahora a un Estado que posee esa innovación que es la soberanía, la posibilidad de hacer leyes sin ningún tipo de restricción, añádanle a eso las críticas, yo diría alucinaciones de Jeremy Bentham, de Marx, del socialismo y sus luchas de clases, el positivismo, la sociología, etc. Y aquí no lo pone porque este texto es del año 2002, pero añádanle a todo eso pues lo que está pasando ahora de las teorías identitarias y tal y cual. Y el siglo XX, al afirmarse gracias a sus ideologías totales. Bueno, pues pueden imaginarse qué especie de sopicaldo va a salir de ahí. En las actuales condiciones y dadas las ideas reinantes, solo existe una especie de poder ejecutivo bastante débil, salvo frente a los individuos aislados. Por eso procura aislar a los hombres entre sí y disolver todos los vínculos antiguos, que es lo que se lleva diciendo, lo que yo misma llevo diciendo pues en algunos otros libros que hemos reseñado. A ver, escuchen esto. El mayor problema de Europa es seguramente el de las clases dirigentes. No se trata solo de que ostenten el poder en las naciones de la Unión Europea gentes vinculadas a través del consenso socialdemócrata, en rigor socialdemócrata cristiano, a la generación nihilista de mayo del 68. Se trata de que las clases dirigentes que quizás se han alegrado con la perestroika soviética se niegan a aceptar la repercusión lógica de esta reestructuración en sus países o son incapaces de comprender la necesidad de renovar el horizonte político abriéndose a nuevas posibilidades históricas. La organización política de la Europa occidental sigue siendo sustancialmente la configurada durante la Guerra Fría. Se escudan ahora en el humanitarismo pacifista y en los derechos humanos para evitar las decisiones y conservar las posiciones heredadas en detrimento de las clases medias, maltratadas por complejos y exorbitantes impuestos que destruyen la familia y la mediana y pequeña propiedad. Siendo el oligárquico estado de partidos una forma degenerada de la estatalidad, la forma política coherente con el consenso socialdemócrata, con gravísimas minusvalías de representatividad, las élites se aferran al ideal del Estado de Derecho en su forma concreta de Estado social y democrático de derecho para mantener el statu quo. No se dejen engañar, cada vez escuchen esas tonterías de Estado de Derecho, Estado social de derecho, que es palabrería para mantenernos amarrados.
A ver, una suerte de perestroika implicaría la anulación de la clase dirigente, por lo menos la de la clase política, siendo además dudoso que lo aceptase una opinión pública fascinada por la ideología antipolítica del pacifismo humanitarista. Lo revela la flojedad del euro, la flamante moneda con que se quiso apuntalar y simbolizar la unidad europea, olvidando que, eliminando el patrón metálico, en el valor de la moneda cuenta también la calidad del poder político que la respalda. ¿Qué poder político garantiza el euro? Tanto más hoy cuando las monedas sin respaldo metálico, por ejemplo el patrón oro, o de bienes concretos, no tienen en sí mismas otro valor que el que le atribuyen los gobernantes. Dios mío, el día que todo esto, que esta especie de burbuja en la que vivimos, salte, no quiero ni imaginarme lo que va a pasar. La producción tiende a disminuir en relación con los servicios. Eso es coherente con la ideología pacifista y administrativa. Lógica en un mundo socialdemócrata que se supone definitivamente pacificado. El inconveniente más grave es que una economía de servicios se viene abajo con cualquier alteración política seria. Alteración que puede sobrevenir aunque no la quieran los europeos. Piensen ustedes. Una alteración para desestabilizar nuestras economías, pues piensen huracanes, terremotos o quizás pandemias. A ver, el gobierno administrativo que no decide en el sentido de que ya no puede decidir por un cambio político, porque sería como destruirse a sí mismo y a todas sus oligarquías, que ya no decide, no es un kibernéticos, sino un tutor, como decía Tocqueville, un tutor. Ya no estamos gobernados, sino más bien tutelados. Y por mucho que se nos quiera dorar la píldora y hacernos la pelota diciéndonos ciudadanos, no somos ciudadanos, ni siquiera somos súbditos, no tenemos ningún control sobre lo que sucede sobre nosotros, y esa es la verdad, somos esclavos. Es como decía Hilaire Belloc, no tengo el libro aquí. A ver, la esclavitud hoy en día no va a ser que te posea otra persona y te explote económicamente. Va a ser simplemente la privación absoluta de los derechos políticos, el no poder decidir nada ni tener voz en nada, y dejar a nuestros amos, esa especie de oligarcas analfabetos, pues seguir con sus maravillosos tejemanejes hasta que todo salte por los aires. Y sin más, recuerden el libro que tienen que ver cuando aparezca en inglés, cuando vean la foto, lo tienen que ver, porque es uno de esos innovadores de los que hablaba C.S. Lewis, pues uno de esos. Les va a sorprender el texto para mal, como me sorprendió a mí. Y sin más, hasta la semana que viene.